clase de estadística. Es una clase sencilla, teórica, pero que entendamos algo fundamental que a veces no nos enseñan, ¿sí? De nuevo, creo que no lo hice, qué vergüenza. Muy buenas noches para todos los que se estén conectando. Y pues vamos a iniciar con la clase de estadística. Es importante, compañeros, entender, tener muy claro que todos son sistemas y lo que vamos a medir son esos sistemas. Pero para entender lo que voy a medir, necesito entender qué es lo que voy a medir, cuáles son los sistemas que voy a medir. Y hay diferentes sistemas, diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando del sistema del cuerpo humano, es un sistema abierto, ¿cierto? Porque me alimento de energía externa y adentro hay unos conjuntos o subsistemas, ¿cierto? Tenemos el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema óseo, el sistema muscular, etc. ¿Qué pasa? En alguna situación, esos sistemas tienen que ser medidos. Por ejemplo, en áreas de la salud, las pulsaciones, los promedios, medidas de tendencia central, pero yo tengo que entender qué es un sistema, que son muy similares, pero funcionan diferente porque tienen diferentes objetivos. Bajo estas premisas, pues vamos a ver qué son sistemas. Un enfoque sistémico quiere decir, incluso, de dónde proviene la palabra sistema. Es una pregunta que viene desde hace mucho tiempo, donde responder lo que dice el diccionario en lo que significa etimológicamente, pues lo describe como un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. O sea, hay unos conjuntos, esos conjuntos tienen unos elementos y esos elementos pues tienen unos objetivos como tales. O sea, el sistema tiene un objetivo como tal y sobre ese objetivo es que interactúan todos los elementos. Donde en ese sistema hay elementos de entrada, unos procesos y unos elementos de salida. ¿Qué pasa con las matemáticas? También son sistemas, hay sistemas numéricos. Hay unos elementos de entrada, unas operaciones y unos resultados. Definiciones de sistema. En una reunión es una reunión o conjuntos de elementos interrelacionados con un objetivo común. ¿Cuántos sistemas numéricos conocemos? Es una unión de partes o componentes conectados de una forma organizada. Un conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para alcanzar un objetivo. Para alcanzar, bueno, se me pasa ahí, operando sobre datos. Ojo con los datos, que es lo que nosotros vamos a manejar aquí en estadística. Energía, materia para proveer información, energía de salida. Sistema es un todo organizado y complejo, un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Nosotros hablábamos la clase pasada que partimos de dos operaciones básicas, suma y resta. Pero la aritmética nos coloca 4. Suma, multiplicación, resta, división. ¿Sí? De ahí comienzan a desagregarse una serie de sistemas matemáticos, entre ellos la estadística, que me va a ayudar a comprender o a medir parte de un sistema, o el sistema como tal. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Yo tengo un conjunto de números. Entonces, hablábamos que es un sistema finito y un sistema infinito. Entonces, cuando yo tengo un conjunto, hablemos de números naturales, es un sistema. Elementos, números. Bueno, yo tengo conjuntos de números, dependiendo de cómo vea el sistema, lo puedo organizar, clasificar en conjuntos de a 10, ¿cierto? 10 elementos. Si lo vemos, ya en parte estadística, yo cojo esos elementos y comienzo a hacer permutaciones o combinaciones. Entonces,
¿Cuántas combinaciones puedo hacer con números, con 4 dígitos? ¿Sí? Entonces ya empiezan uno a entender, bueno, el sistema numérico me está indicando que tengo unos elementos de entrada, unas combinaciones para ciertos elementos. ¿Y para qué yo utilizo una permutación, una combinación? Dependiendo, entonces digamos, la clave de tu celular, 4 dígitos, el PIN, o la clave de tu card, de tu financial card, ¿sí? El crédito, tarjeta de crédito, 4 dígitos, se te olvidaron. Entonces, normalmente, por medio de una combinación, máximo puedes hacer 9.999 combinaciones para sacar una sola clave. Y comienzas a segmentarla por medio de un sistema para ir segmentando hasta que llegues prácticamente a los dígitos de tu clave, ¿cierto? En caso de que se te olvide, que así es como funciona en el banco. Es un conjunto de elementos que ordenadamente interactúan entre sí, contribuyendo a lograr un objetivo. Entonces, eso como definiciones básicas de qué es un sistema. Características de los sistemas. Una de las definiciones que hace un científico biólogo, Bertalan Lanfi, que es austriaco, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, porque hay una retroalimentación. De ahí se deducen dos conceptos: propósito o el objetivo, globalismo y totalidad. Los sistemas trabajan sobre entornos. Yo soy un sistema y tengo un entorno. No es lo mismo que este sistema que está en Bogotá funcione igual en Barranquilla. Puede funcionar, pero la configuración del sistema interno de sus conjuntos no van a funcionar igual en tierra caliente, por ejemplo. Entonces voy a tener sudoración, voy a tener deshidratación, voy a tener agotamiento, voy a tener una serie de reacciones internas en mi cuerpo, hinchazón en los pies posiblemente. Entonces, ¿cómo funcionan esos elementos? Ahora, cuantifiquemos. Ahí tenemos unos atributos cualitativos. Ahora, cuando cuantifiquemos, ¿cómo va a ser esa operación? Entonces tenemos la característica de que tiene su propósito, los sistemas tienen un propósito y tienen un objetivo. El propósito de nosotros es la supervivencia. Globalismo o totalidad. Funciona para todo el sistema, no para ciertas partes, no. Todos los conjuntos y sus elementos interactúan entre sí de forma que tienen un resultado total. Homeostasis, homeostasia, que trabaja de una manera equilibrada. El ambiente, todos tenemos un ambiente. Los sistemas tienen un ambiente de operación. Sistemas físicos o concretos. ¿Dónde está ocurriendo o cómo está interactuando ese sistema? Un sistema abstracto, un sistema en el cual tenemos que tener presente. ¿No me escuchan? Yo sí lo estoy escuchando. Perfecto, profesor. Estamos escuchando perfecto. Gracias. Perfecto, profe, perfecto. Revisemos la configuración del micro. Entonces, ya el sistema abstracto es muy subjetivo. El físico es algo real que yo conozco y lo puedo trabajar. ¿Sí? Y el abstracto es una incertidumbre porque tengo conocimiento, pero aún no es real, aún no está sucediendo. Sistemas cerrados tiene elementos de entrada y tiene elementos de salida, pero no interactúa con el ambiente. Los sistemas abiertos, el cuerpo humano, recibe energía del exterior y también exhala energía hacia el exterior. O sea, tiene diferentes elementos de entrada y diferentes elementos de salida.
Bueno, normalmente los sistemas abiertos comienzan con un ambiente donde tienen entradas de información, energía, recursos y materiales. Para nuestro ejercicio estadístico, información, datos. Se transforman esos elementos, lo voy a hablar aquí en temas estadísticos, transformamos esos elementos, probabilidades, permutaciones, combinaciones, gráficas, medidas de tendencia central. Entonces, cogemos esos datos, los procesamos, lo que nosotros vamos a llamar una población, cogemos una muestra, la analizamos y generamos unos elementos de salida que también va a ser información. Y esa información en estadística nos ayuda a tomar decisiones. En resumen, y teniendo presente las distintas definiciones, un sistema es un conjunto de elementos que mantienen determinadas relaciones entre sí y que se encuentran separadas de un entorno determinado. La relación entre sistema y entorno es fundamental para la caracterización del sistema y el sistema se define siempre respecto a un determinado entorno. Entonces, si nosotros estamos hablando de una población como tal, en la cual para simplificar información, por ejemplo, en unas encuestas, ¿cierto? Hay un sistema, cojo parte de ese sistema, una muestra, hago muestreos, experimentos, hipótesis, las experimento y genero un resultado. Entonces, fíjense que todo viene siendo un sistema. Las matemáticas son sistemas y por eso me parece importante la clase, para que entienda que es que la matemática no es difícil, es comprender de dónde viene y para qué la necesitas. Y entendiendo esto, sabes qué es lo que quieres medir, sabes qué es un sistema, haces analogías de los sistemas y te queda más fácil la interpretación y la interacción con lo que tú quieres hacer. Los parámetros, los sistemas tienen unos parámetros, en estadística también vamos a tener unos parámetros, que son unas normas o unos requisitos de configuración en una fórmula para aplicarla con relación a. Entonces, los parámetros de los sistemas, teniendo en presente el gráfico anterior, podemos describir los parámetros de los sistemas así. Uno, los input, elementos de entrada, es la fuerza de arranque del sistema que provee el material o la energía para la operación del sistema. La información, los datos, qué registros necesitamos transformar, que van a ser nuestros inputs. Salida, producto o resultado. Es la finalidad para el cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de los subsistemas con intermedios. Ojo aquí, porque si estamos hablando en diferentes sistemas, un sistema empresarial, ¿cuál es el objetivo empresarial? Generar rentabilidad. ¿Qué información requiero estadísticamente para hacer, o sea, elementos cuantitativos que me van a generar un número, un resultado, y sobre ese número o resultado, normalmente son porcentajes, vas a tomar una decisión. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa y la empresa te está diciendo hay que reducir costos, porque ese es el decir de toda la empresa. ¿Qué hacemos? Comienza a haber un análisis de información en las diferentes áreas. Ah, bueno, ¿dónde está gastando más? ¿Qué está costando más? ¿Y por qué? Ah, bueno, saquemos promedios. Saquemos medias, saquemos media aritmética. ¿Sí? En el cual podemos establecer diferencias conceptuales, mentefactuales para tomar decisiones. Entonces, fíjense que dentro de ese sistema lo cualifico, lo cuantifico para tomar una decisión. Si estamos hablando de talento humano y la decisión es mantener el personal,
hacen un análisis cualitativo. Ese análisis cualitativo quiere decir, ¿será que esa persona, son variables cualitativas, esa persona es idónea, es competente, tiene las habilidades? Si está en un área de bodega, por ejemplo, tiene la contextura, la fisiología. Entonces, fíjense que debo tener unos elementos de arranque, los transformo y voy a salir. Voy a tener unos elementos de salida, un producto. Procesamiento, transformación, los throughput, la transformación. Es el fenómeno que produce cambios. Es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados. Generalmente es representado como la caja negra, en la que entran insumos y salen cosas diferentes, que son los productos. Entonces, si hablamos de una empresa, tiene materias primas, insumos. No sé si estamos hablando de petróleos. El petróleo se transforma y tienes gases, tienes combustibles y tienes otra serie de productos. Y con eso se comercializan y vas a tener una rentabilidad que en últimas es lo que está buscando el sistema. Retroalimentación o retroinformación, los feedback. Ojo, yo tengo que analizar. Acuérdense que el análisis es la quinta operación básica de la aritmética. No nos la enseñaron nunca, pero yo tengo que retroalimentar la información. Lo que yo hago, lo tengo que analizar. Y cuando entrego esa información, me la tienen que retroalimentar. Es la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio. El ambiente es uno de sus parámetros. ¿Cómo va a funcionar ese ambiente? La estadística, claro, se aplica en a cualquier sistema, pero tiene diferente interpretación. Y la interpretación es la clave de la estadística. Claro que es que me muestran unas fórmulas, que la varianza, que la covarianza, que suba, que baje, que haga, que promedie y una cosa, y eso cómo se hace. Dependiendo del ambiente, hay unas necesidades que yo quiero conocer. Y como yo las quiero conocer, necesito saber muy bien qué es lo que debo entender, comprender de ese sistema, de ese ambiente, de su interacción y qué impacto tiene para tomar decisiones. Entonces, si estamos hablando de las notas académicas, yo tengo que sacar los cuartiles, los percentiles y mirar dónde se concentra la mayor parte del estudiantado con relación a las notas. Hay un sistema de información donde yo estoy retroalimentándolos, les doy un conocimiento y los voy evaluando, pero tengo que cuantificarle su conocimiento. Claro, yo puedo sacar unas variables cualitativas del ambiente educativo, ¿cierto? En este caso del curso. Pero ¿qué pasa? En últimas, lo que te va a servir a ti, ¿qué es? Un valor cuantitativo de ese ambiente. Y como es cuantitativo, te va a ayudar a tomar una decisión, tanto para ti como para la universidad. Los conglomerados, bueno, esto tiene que ver también en alguna parte con la estadística, pero los conglomerados no son sistemas, ¿sí? No son sistemas. Un conglomerado es un conjunto de objetos donde no existen interacciones conducentes a obtener un resultado superior a la suma de las partes, o cuando el conjunto es el resultado de la suma de las partes, componentes y atributos carentes de sinergia. El conglomerado, conjunto de elementos que no interactúan entre sí. De pronto pueden tener unos atributos cualitativos, muy cualitativos, ¿cierto? De pronto, un conjunto de residencial, hay un conglomerado de casas, entonces yo puedo sacar de ahí unos atributos cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Pero fíjense que no tienen una sinergia, como un conglomerado de empresas, o un conglomerado de áreas en una empresa. Entonces sí puede llegar a ser un sistema.
Conceptos relacionados con los límites, perdón, con el análisis del sistema hacia afuera, o sea, desde lo que es el sistema hacia afuera. Entonces, por ejemplo, miremos la economía colombiana. Colombia es un sistema abierto. ¿Tiene fronteras? Sí, tiene 9 fronteras. 5 terrestres, 4 marítimas. ¿Cuáles son? Entonces, fíjense que en esos sistemas, Colombia es un sistema abierto, ¿cierto? Donde fluye información, fluye materias primas, fluye energía, personas de un país a otro, bien sea de manera aérea, de manera terrestre, de manera marítima, pero hay una relación. ¿Y qué pasa con esa población? Entonces, si hablamos de economía, fíjense los indicadores económicos. Son estadísticos, datos estadísticos. ¿Y cómo sale el Producto Interno Bruto? Si es un porcentaje. ¿Y cómo sale? ¿Cómo sale el índice de desempleo? Si lo hablamos en materia económica. Si lo hablamos en materia comercial, promedios de exportaciones mensuales o importaciones. Entonces, fíjense que a un país le sirve tener más exportaciones que importaciones. Y de ahí se pueden tomar decisiones a partir de eso, de esa situación. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, ¿y entonces qué pasa? Porque tengo más importación y menos exportación, si se supone que debe ser diferente. ¿Cuáles son las políticas económicas? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces tengo que tener en cuenta esa situación. Y estoy aplicando estadística. ¿Qué es un metasistema? Otro sistema ahí al lado mío. Por ejemplo, Colombia y Brasil son metapaíses. Un sistema allá, un sistema acá. Interactúan entre sí, intercambian energías. Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras. Honduras no, Nicaragua. Ah, ok, listo. Entonces tengo relación, interacción con otros sistemas. El contexto del país. ¿Será que afecta el contexto del país con relación a la frontera? Claro que sí. Y si miramos, no se trata de un juicio o hablar de una situación, pero miremos Venezuela. ¿Qué pasó con el contexto de Venezuela? Cerrar fronteras, generar una economía socialista y hacia el interior poco se puede saber. Hacia el exterior tienen ellos toda la información. Entonces, ¿en qué contexto con relación de contextos económicos? Ahora si lo vemos en contextos de salud, si lo vemos en contextos económicos, militares, pues podemos decir que esos sistemas tienen una particularidad. ¿Cómo mido esos comportamientos de los sistemas? Con la estadística, con la matemática. Yo puedo mirar las variaciones por medio de qué? Ejercicios matemáticos, modelos matemáticos. Conceptos relacionados con el análisis del sistema hacia adentro. Ya lo vimos hacia afuera, ahora hacia adentro. Regálenme 2 segundos, por favor. Bueno, los elementos. Es fundamental que yo tenga claro qué es el elemento. Se lo voy a poner de la siguiente manera. Estamos en la empresa. Y la empresa tiene subconjuntos o subsistemas. Entonces, conjuntos. Hablemoslo de conjuntos. Esos conjuntos tienen los elementos. Entonces, los conjuntos son las áreas funcionales. Cartera, ventas, logística, producción, el área tecnológica, sistemas, etc. Los elementos son cada colaborador
que hace parte de un proceso, interactúa con otras áreas con relación a la planeación estratégica de la compañía, que es la misión y la visión y la política y todas esas notas. Entonces, los elementos de un sistema son las partes o componentes que lo forman. Estos pueden referirse a sujetos, procesos u objetos. Si los elementos se logran identificar plenamente, puede ser organizado en un modelo. Entonces, si yo tengo esos elementos muy bien identificados en una población o en un sistema, puedo hacer modelos estadísticos. Los atributos son definidores o concominantes. Son aquellos sin los cuales un sistema no estaría completamente definido porque forman parte fundamental de la estructura del sistema. Son aquellos sin los cuales un sistema no sería completamente definido. O sea, hacen parte netamente de la estructura. Si ustedes se fijan, la estructura de un sistema de la compañía, el organigrama. Y esos elementos hacen parte de esa estructura. Y sin los elementos, pues no habría la estructura. Entonces los definen. Concominantes son aquellos que con su presencia o ausencia no establecen ninguna diferencia con respecto al uso del término que describe la unidad. Te lo voy a resumir así de fácil. Está el organigrama, gerente, jefes, subordinados, pero hay un cargo staff. Por ejemplo, el consultor de la compañía. Entonces, cuando yo voy a hacer pruebas de calidad o sistemas de gestión de calidad en las empresas, yo no trabajo directamente con la empresa, no hago parte del organigrama como tal, pero la empresa funciona sí o no, sí o sí, perdón, si yo estoy o no estoy. Entonces sería un atributo concominante. Se me presenta un inconveniente, perdón. Los modelos. En los sistemas también tenemos modelos o representaciones de acuerdo a la gestión real que se esté presentando en un sistema físico diferente a un sistema abstracto. Un modelo es la representación de la realidad por medio de abstracciones. Los modelos enfocan ciertas partes importantes de un sistema, por lo menos aquella que le interesa a un tipo de modelo específico, restando la importancia a otras. Los modelos son creados empleando herramientas de modelaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy en un sistema con una población y la quiero medir, se supone que la parte real es coger cada elemento de ese sistema y analizar sus atributos, cualitativos y cuantitativos. Pero si estamos hablando de una población, hablemos de una ciudad. Por ejemplo, Bogotá. Analizar 8 millones de personas, pues no es viable. No es viable, perdón. No lo va a hacer. Te demoras mucho, hay mucho recurso, mucho presupuesto. Perdón. ¿Sí? Entonces clasificamos los modelos. Modelos icónicos, modelos analíticos, modelos analógicos, perdón, sí, analógicos y modelos conceptuales. Entonces, fíjense, compañeros, que los modelos, en este caso, vamos a utilizar, bueno, ¿qué queremos analizar de la población? Promedio, pues coge el modelo, una ecuación, una fórmula matemática para establecer los modelos, o la covarianza, o la varianza. Entonces, hay que analizar muy bien ese tipo
de situaciones reales y abstractas. Las reales físicas que conozco y las puedo determinar, y las abstractas generan una incertidumbre porque no conozco la realidad, tengo conocimiento de ellas, pero no conozco su interacción. Entonces, a partir de modelos matemáticos, puedo definirlas. El rango es el campo de la informática que puede referirse a las siguientes concepciones. Valores máximos y mínimos. Tenemos un alcance y en matemáticas suele pasar eso. En estadística, cuando analizamos procesos de calidad, tenemos un máximo y un mínimo, una tolerancia, por ejemplo. El límite superior e inferior de un arreglo o un vector. Cuando estás viendo por allá diferenciales, matemática diferencial, tienes un límite, tienes integrales definidas, un límite superior, un límite inferior, por donde se va a ocurrir el evento establecido. Según Boulding, que es otro científico, la existencia de una jerarquía con base a la jerarquía de la complejidad de los sistemas. En la citada jerarquía se presenta el rango que va desde 1, estructuras estáticas, hasta el rango 9, los sistemas trascendentes. Es otra teoría de rangos. Ya la vamos a mirar. Pero espero estar siendo claro. Los subsistemas o conjuntos. Consecuentemente, un subsistema igualmente es un conjunto de elementos interrelacionados que pertenecen a un sistema mayor, el cuerpo humano. Los conjuntos o subsistemas, ya los nombramos. Ejemplos. Bueno, un sistema de información gerencial constituido por subsistemas como el financiero, administrativo, inventarios, las empresas. La empresa es un sistema y tiene conjuntos que son normalmente esos sistemas son las áreas funcionales. Se me están presentando aquí una serie de inconvenientes. Denme 2 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, se aprecia, pues, en el cuerpo humano, ya los nombramos, el sistema, el cuerpo humano es un sistema y interactúa con varios sistemas que su objetivo es subsistir. Entonces, ahí hablamos de los conjuntos. En matemáticas también hablamos mucho de los conjuntos. Y para entender mejor los resultados, esos outputs, esos elementos de salida de las matemáticas, pues normalmente las clasificamos cuando las procesamos, sacamos muestreos diferentes, vamos clasificando para entender mejor los resultados. Generamos unos conjuntos. Las variables, ya vamos a hablar ahorita netamente de eso, ya les subí un documento, pero las variables son fundamentales porque me van a mostrar los atributos de los datos que yo quiero organizar, de los datos que yo quiero procesar, de los datos que yo quiero entender y sobre los cuales voy a tomar decisiones. Ya hablamos de las variables discreta y continua, ¿sí? Entonces tenemos variables cualitativas, atributos de algo o alguien, cuantitativa, puedo cuantificarlo, escala ordinal, discretas o continuas. Entonces, cuando son sistemas finitos, infinitos, tienen unas variables, interrelación entre los elementos, y ahí voy tomando ese tipo de variables. El parámetro. Los parámetros me van a dar prácticamente parte del alcance, lo que va a pasar con ese sistema, ¿sí? Prácticamente con él. Entonces, el sistema opera de acuerdo a la siguiente parámetro o norma. Sucede únicamente sí o sí, pasa alguna cosa. Ese es un parámetro. Se denominan parámetros a los valores constantes que permanecen inmodificables en el desarrollo de un programa. Por ejemplo, cuando veamos cuartiles y percentiles, vamos a ver que cada cuartil genera un parámetro en un sistema. Los operadores pueden ser aritméticos, relacionales, lógicos o de posición.
El término operador, cuyo origen se encuentra en el vocablo latino, bueno, el que hace, tiene variados significados. En la ciencia de la matemática es un símbolo matemático que nos está indicando que debe realizarse alguna operación entre uno o dos valores, denominados operandos. Tengo un sistema aritmético. Un sistema aritmético 1 más 2. El operador es la operación aritmética. Denme 2 segundos, por favor. La estructura. ¿Cómo es la estructura de ese sistema? ¿Cuál es la estructura de ese sistema? Entonces, hace referencia a la articulación u organización y al orden de las partes dentro del todo o dentro del sistema. La estructura también la podemos entender como un sistema de conceptos mutuamente relacionados. Una operación matemática es ambigua, una equivalencia, ¿cierto? Que tiene una incógnita, por ejemplo, es un equilibrio, es algo que es igual a algo, es una estructura equilibrada, pero en su operación tengo que entender el sistema de incógnitas, por ejemplo. La estructura también la podemos entender como el sistema de conceptos mutuamente relacionados que busca conocer las particularidades del objeto de estudio. La complejidad. Etimológicamente, la palabra complejidad es de origen latino, proviene de complectere, cuya raíz plectere significa trenzar o enlazar. El agregado del prefijo com añade el sentido de la dualidad de dos elementos opuestos que se enlazan íntimamente, pero sin anular la dualidad. Eso es etimológicamente, pero cuando hablamos de la complejidad, ¿cierto? Entonces hay sistemas muy sencillos, por ejemplo, aritméticos, cuando hablamos 1 más 1 más 1 más 1 es igual a un valor, 4. Pero hablamos de complejidad cuando en ese sistema matemático con operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división y análisis, subimos la complejidad del ejercicio. Ah, bueno, entonces combinamos las operaciones, suma y resta. Listo, se puede hacer. Suma, resta, multiplicación, división, todo implícito. Ah, entonces podemos abreviar mejor la gestión matemática. Entonces, sumo, multiplico, potencio. Y a eso, súmele que a esa matemática que tú ya conoces, que de pronto en tu nivel cognitivo la estás asimilando, pero tengo esa matemática aritmética y le uno un sistema geométrico. Ah, bueno, entonces, ¿cuáles son las operaciones geométricas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Y eso para qué me va a servir? En unos sistemas matemáticos de interrelación procedimental, lenguaje del universo, lenguaje de gestión, yo cojo, por ejemplo, para analizar, por ejemplo, comportamientos de una pandemia, pues utilizo ejercicios matemáticos como áreas bajo la curva como una integral o una derivada y comienzo a hacer procesos matemáticos. Si estamos fabricando la puerta de un coche, un carro, estamos fabricando, ¿qué es lo que pasa? En esa fabricación, el diseño, claro, se hace un bosquejo de un sistema, ¿cierto? Pero fíjense que no es que hace que como el ebanista, ¿cierto? Que coge y empieza a lijar para darle forma. No, esa puerta tiene unas dimensiones y un área específica. Y como tiene ese área específica, entonces lo que va a hacer es que va a haber una máquina que va parametrizada por medio de unas coordenadas que le va a dar el corte a esa puerta, de acuerdo al diseño.
pero está parametrizado. Entonces, fíjense que ese sistema está funcionando en objeto de producir algo. Entonces, la complejidad de, en este caso, matemática, lo que va a hacer es, claro, dependiendo del escenario, pues la complejidad matemática va a ser mayor. Las variables. En estadística vamos a ver muchas variables. ¿Sí? Por ejemplo, gracias. Tenemos variables independientes y dependientes. Ah, que por allá tenemos pues el eje plano cartesiano, donde voy a tener unas variables eje Y dependientes y en el eje de las abscisas un eje independiente. Y cuando estemos modelando dispersiones matemáticas, nos vamos a dar cuenta en estadística que estas variables las vamos a utilizar, que hacen parte también de un sistema. Ya vamos a analizar, yo le subí este documento, yo se lo subí allá su material de apoyo, pero quiero que lo analicemos muy bien. Las variables de la investigación, que son las que van a intervenir, se las puse aquí a lo último, pero pues se las vamos a definir aquí, que está en su material de apoyo. Entonces, las variables son esas condiciones que nos van a dar en la comprensión del comportamiento de una población. ¿De acuerdo? Entonces, es cualquier condición susceptible de modificarse o de variar, por eso es un comportamiento, la cantidad o la calidad. Cuando hablamos de cantidad, variable cuantitativa y calidad cualitativa. Recordemos que la calidad es muy subjetiva. La variable debe ser medible. Todas las variables son medibles, absolutamente todas. Entonces, hablemos ahora de una magnitud física. ¿Qué son las magnitudes físicas? Una magnitud física es todo aquello que es susceptible de ser medible. ¿Qué podemos medir en la naturaleza? Podemos medir temperaturas, podemos medir alturas o distancias, perdón, distancias, podemos medir velocidad, podemos medir aceleración. ¿Qué más podemos medir? Distancias, alturas, la presión atmosférica, ¿cierto? Y otra serie de magnitudes físicas, que son variables que van teniendo un comportamiento de acuerdo al tiempo, por ejemplo. En algún sentido, la variable es un concepto muy especial. Toda variable es concepto, pero no todo concepto es variable. Ojo con esa apreciación. Aquí tenemos pues las clases de variables, que son independientes, variables dependientes, variables intervinientes, ya las vamos a mirar, cada una. Ahí están enlistadas, las tienen allá en la presentación, pero aquí las vamos a ver una a una. Una variable independiente es el elemento, fenómeno o situación que explica, condiciona, determina una causa o la presencia de la cantidad o calidad de otro elemento. Por ejemplo, si estamos hablando en términos de demanda económica, entonces tengo la cantidad y esa cantidad depende del tiempo. Entonces yo mido la demanda mensual, por ejemplo. Entonces la mensualidad es la variable independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda en el contexto, tengo que tener en cuenta el contexto y el entorno, en el contexto, si no hay periodos, pues no va a haber demanda, no tengo cómo medirlo. Para darles un ejemplo de una variable independiente. Revisemos, es una variable antecedente, es decir, la que por lo menos en cuanto a influencia es anterior a la dependiente. Es aquella que a partir de la cual se predice otras y sus variaciones. Cuando hablamos de pronósticos o proyecciones, entonces el eje de las abscisas, recuerden siempre que es el eje independiente o el eje X que llamamos.
el eje independiente. Entonces, a partir de ahí yo puedo analizar el comportamiento de la variable dependiente, que es lo que quiero medir. Variable dependiente, entonces lo que nosotros llamamos en el plano cartesiano la variable, el eje Y, es la cual analizo su comportamiento con relación a otro tipo de variable. Entonces lo hablábamos. En el eje Y, en el ejemplo anterior, yo les hablaba de la demanda. En el eje Y estoy analizando el comportamiento de la demanda con relación al tiempo. Es el elemento, fenómeno o situación que es explicado, condicionado, determinado o causado por la variable independiente. La variable dependiente no funciona si no está la variable independiente. Según los, bueno, ahí hay unos autores que le dan pues ahí una connotación, que por eso se llama eje Y, el eje dependiente. Variable interviniente. Es aquella variable que influye en la relación de dependencia que existe entre la variable independiente y la dependiente. Se denomina con la variable Z. Cuando hablamos, hablemoslo de la siguiente manera. Cuando hablamos de X y Y, hablamos de un sistema dimensional. Dimensional. Y cuando hablamos de el eje Z, hablamos de un sistema tridimensional. Por ejemplo, si estoy analizando la capacidad, las dimensiones de una caja, largo, ancho y alto. Ese alto está dando una connotación a todo un sistema de la caja. Es una variable de más, es interviniente a lo que yo venía trabajando, que era X y Y, donde analizaba un comportamiento. Aquí estoy analizando otro tipo de comportamientos a nivel tridimensional, lo que pasa en el espacio. Entonces aquí dice que es aquella variable, influye en las variables X, los castigos causados por el maestro. Bueno, esos son unos ejemplos, no es que yo los vaya a castigar ni con las notas. La Y, la conducta del alumno, y la Z, dependiendo de las relaciones personales entre el maestro y el alumno. Fíjense esta relación que nos están dando aquí. La relación, entonces, aquí el docente con ustedes los alumnos, y el eje Y vendría siendo ¿qué? El comportamiento del score de notas, capacidad de entendimiento, capacidad de conocimiento, interacción. Entonces, fíjense la importancia de la variable interviniente. Si estoy midiendo la caja, como yo les decía, si yo estoy midiendo el área, largo por ancho. Área, porque tengo la connotación de analizar un terreno. Pero si voy a analizar una infraestructura, tengo que analizar su terreno y su altura. Entonces ya tengo una variable de más que es interviniente. Variable controlada. Es aquella variable cuyos valores pueden ser determinados por el investigador. Yo los puedo determinar. De acuerdo, todo depende del entorno del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de la concentración de notas del estudiante, yo pongo las variables, yo controlo la variable. Yo quiero establecer que el estudiante o todos los estudiantes, los 52 estudiantes o 50 estudiantes que están en el curso, estén sobre la curva de aprendizaje. ¿Y cuáles son esos parámetros de la curva de aprendizaje? Mínimo que el curso de estadística del curso 2801, creo que es, estén todos sobre un promedio de 4. Mínimo. Esa sería una variable controlada. Yo pongo el parámetro y comienzo a trabajar para que todos los elementos de ese conjunto estén sobre ese parámetro. Entonces ya entendemos la palabra parámetro y qué variable es la que estoy controlando. Si en alguno de los casos esa variable no es, ese elemento, no cumple ese parámetro de la variable, pues ya tengo que analizar qué es lo que está pasando con ese elemento, porque no está sobre el nivel de la curva.
Si estamos hablando de la clase, como ejemplo, no tiene computador, no tiene internet, no tiene comunicación, no comprende la cátedra. Tengo que analizar todos aquellos factores que intervienen para que ese elemento no cumpla el parámetro. Pero de igual forma, tengo que analizar por qué los demás elementos sí están cumpliendo el parámetro. Y son unos atributos cualitativos a partir de una variable cuantitativa. Variable aleatoria es aquella variable cuyos valores no pueden ser asignados por el investigador. O sea, yo ya no los puedo asignar. Vienen por default, vienen de manera aleatoria. Yo no la voy a conocer, no conozco su orden. ¿Qué quiere decir aleatorio? Un sistema en donde no se conoce un orden. Entonces yo quiero ordenar algo, pero, por ejemplo, si tú estás viendo probabilidades y tienes el juego de la bolsa con los pimpones, entonces vas a sacar el pimpón amarillo, azul y rojo. Saca el amarillo. Entonces es un sistema con variable aleatoria porque tú metes la mano y la incertidumbre de que saques la bola que tú quieres no es conocida, ¿cierto? En cambio, si tú tienes la probabilidad, ya segmentas el conocimiento, dices, meto la mano y la probabilidad de que yo saque la bola amarilla es 1 entre 3, un tercio, pero sigue siendo aleatorio, no conozco. Ahora, si la probabilidad de que yo saque la bola verde, siendo 4 bolas, verde, azul, amarillo y rojo, y la probabilidad de que yo saque una bola verde, 3 amarillas y una verde, entonces fíjense que sigue siendo aleatorio. No conozco qué voy a sacar. Sé que hay, pero no conozco qué voy a sacar. Entonces conozco el sistema. La variable dependiente es siempre aleatoria porque no depende del investigador, pero es muy importante señalar que la variable independiente es verdaderamente aleatoria. Si la independiente es aleatoria, la incertidumbre de no sacar la bola necesaria, pues va a ser mayor. En las porque en estos tipos los investigadores tratan, bueno, eso ya como que tenemos claro que es variable aleatoria. Variables hipotéticas. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es un axioma, es una situación, un escenario en el cual planteo un parámetro que digo si es cierto, si es falso o verdadero. Y a partir de eso hago experimentos para determinar si es falso o verdadero. Son variables construidas por la mente humana. Se llaman también constructos. No son observables directamente, sino solo se interfieren a través de sus efectos o conductas patentes. Por ejemplo, la inteligencia es una variable hipotética que solo es observable y medible por sus efectos. Aquí, ¿qué suele pasar? ¿Será que yo puedo tener variables hipotéticas en el curso? Claro que sí, porque yo estoy, por medio de una evaluación, yo estoy cuantificando tu conocimiento, tu inteligencia con relación a la temática que estamos viendo. Variables observables. Estas variables también se llaman experimentables. Pueden ser objeto de observación y medición directa. Por ejemplo, la altura o el peso de unos estudiantes. Aquí lo que yo sí estoy haciendo ya es experimentando esas hipótesis. ¿Cómo sé? Hipótesis. La hipótesis. Los estudiantes del curso de Estadística 2801 van a aprobar la materia. Respuesta. Incertidumbre. O sí o no. O pasas o no pasas. No tienes de otra. No tienes de otra. Bueno, pero ya hay otros factores que me inducen a que se condiciona esa variable. Entonces,
¿Cómo la experimentamos? En este momento te estoy dando una cátedra, pero tú la tienes que... Yo experimento ese conocimiento cuando te evalúo. Entonces, ahí tengo variables observables. Variables atributivas no se pueden manipular, sino solo observar. Ojo con esto. Representan características humanas o características, atributos físicos. Se llaman también variables organísmicas. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, yo tengo la persona Alexander Rocha. Tengo que dar unos atributos de él. No nos raja en la clase, explica bien, es buena onda. Estoy dando unos atributos, unas variables cualitativas de algo o alguien. O definitivamente esas variables, no, el tipo nos está rajando, yo no le estoy entendiendo, no se deja explicar o no se hace entender. Fíjense que tengo dos tipos de variables. No, tengo la misma variable con dos tipos de calificativos, unos negativos y otros positivos, que también intervienen en los atributos para tomar decisiones con relación a un proceso estadístico. ¿Quién es? ¿Cómo es? Entonces ya doy una variable cualitativa. Variables activas. Las variables activas son susceptibles de manipulación y experimentación. Por ejemplo, el número de horas de un estudio suelen ser variables cuantitativas. Las puedo manipular, las puedo operar. Variables continuas. Son variables que están contenidas en una escala continua. Escala continua. De manera que cada uno de los posibles individuos o grupos puede tener su propia puntuación. Por ejemplo, la estatura, el peso, las calificaciones. Estas puntuaciones o valores tienen cierta jerarquía, unos respecto a otros, de manera que estos valores son menores que otros. Un sistema finito, perdón, infinito. Entonces, recordemos lo que hablábamos en la clase anterior. Yo tengo el 1 y el 2. Dos números, dos elementos. Lleguen del 1, lleguen al número 2. Cuenten. ¿Cómo contarían? ¿1 y 2? No, ahí hay más elementos. Un elemento finito. Por eso, la matemática, por ser un componente infinito, tiende a tener una complejidad que lo vimos en el sistema ahorita. Variables categóricas o discretas. Las variables categóricas son clasificadoras o clasificadoras porque ordenan a los sujetos en clases o categorías de grupos. 1, 2, 3, 4, 5 y son elementos únicos. No es continuo. Continuo es cuando 1, 101, 10001, 10001 y comienzo a contar. Entonces ahí está la complejidad y la diferencia de un elemento continuo a uno discreto. El discreto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los categoriza. Lo vuelve finito. El anterior era infinito. Variables por estímulos. Se refieren a cualquier condición o manipulación introducida por el investigador en el ambiente y que provoca una respuesta en el organismo o en el sistema. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo así que es estimulante? Por ejemplo, si estoy analizando la población en la demanda para que compre un producto, yo estimulo a esa población con una promoción. Es una variable que estimula el comportamiento de la demanda con relación a la oferta. Variables de respuesta. Son las respuestas del organismo inducidas por las variables del estímulo. Entonces, fíjense que, ¿cuál es mi objetivo? Vender. ¿Con relación a qué? A la demanda. ¿Cierto? Yo miro la demanda, oferto y mando los productos o servicios.
Pero para estimular esa compra y esa demanda, coloco las promociones. Y la respuesta a esas promociones va a ser la variable de respuesta. ¿Funcionó o no ese estímulo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el resultado? Variables cualitativas, pues las descripciones que ya le nombrábamos ahorita. El profesor es bien, el profesor no nos raja, el profesor es pinta, el profesor es bien, el profesor es inteligente. Damos unas referencias que califican a una persona en términos de adjetivos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una población, empezamos a segmentarla. Género, masculino, femenino. Altura, raza, religión, nivel de estudios. Ya comenzó a dar variables cualitativas. Variables ordinales. Son variables cuyos valores son susceptibles de un orden o jerarquía, pero no se da en ellas la magnitud de diferencias. Corresponden a una escala de medida ordinal. Ejemplo, 5 niveles de ingresos económicos, o 6 niveles o grados de estudio, o 4 niveles o grados de participación política. Por ejemplo, hablemoslo de educación media. ¿Cómo los ordenamos? Entonces recordemos los números ordinales y cardinales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, etc. Damos un orden ordinal. Variables cuantitativas, pues que las puedo contar. ¿Cuántos elementos hay en el curso? 52. ¿Cuántos van pasando la materia? No sé, digamos que es una variable cualitativa. No, mentiras. 52. ¿Cuántos van perdiendo la materia? 0. Son variables cuantitativas. Las cuento. 1, 2, 3. Se pueden contar, se pueden clasificar, las puedo agrupar. Bueno, por ejemplo, aquí fíjense este ejemplo tan chévere que nos colocan acá. Nivel de ingresos. Variable cuantitativa. Cuantitativa porque va de 1500 a 2000, de 1000 a 1500 o de 500 a 999. Ordinal, alto, medio o bajo. Fíjense la variable ahí. Y la nominal, cantidad de ingresos que exigen cotización del Seguro Social, por ejemplo, o que no existen cotización del Seguro Social. O sea, fíjense que aquí las nominales con relación a la ordinal, hay un rango, fíjense el rango de 1500 o ordinales. Los altos y los medios pueden cotizar, los bajos no pueden cotizar. Esa es la variable nominal y la otra es la ordinal. Los datos y variables, bueno, este ya es el segundo capítulo porque sí necesito que entiendan, ya lo vimos que son variables, ahora ¿qué es un dato? Porque vamos a ver frecuencias y los datos son importantes en las frecuencias. Este documento está ya en el material de apoyo porque lo vamos a utilizar mucho. Y también léalo porque de aquí va a salir preguntas del parcial. Chicos, dudas, preguntas, quejas, reclamos, inquietudes, aportes. ¿Todo claro? Profe, profe, no me quedó muy claro el concepto de hipótesis. ¿A qué cómo definir claramente, entender qué es una hipótesis? La hipótesis. Para que me comprendas, te voy a dar
un ejemplo y te doy la definición. Una hipótesis es: los estudiantes del curso 2801 de estadística van a pasar la materia. Listo. Esa es una hipótesis. O sea, la hipótesis es un evento, un axioma o una situación susceptible a ser falsa o verdadera. ¿Sí? Sí, o sea que no, es algo que todavía no sé, es un supuesto. Exacto. No quería decir la palabra supuesto, pero sí, prácticamente. Es el supuesto por lo cual yo la voy a experimentar para ver si es falsa o verdadera. ¿Sí? Por ejemplo, otra hipótesis. El agua en Bogotá hierve a 80 grados centígrados. El agua en Bogotá hierve a 80 grados centígrados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso es un evento, una situación. Lo que hago es experimentar con unas herramientas, con unos utensilios, unas mediciones para saber si eso es falso o verdadero. ¿Cómo comienzo a experimentar? Pues coloco una estufita, coloco la ollita, el agua, un termómetro y comienzo a analizar intervalos de tiempo hasta que llegue al punto de ebullición y ahí analizo la temperatura. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo que el agua, ¿por qué ese tipo de análisis? Porque es lo mismo que el agua hierva en Bogotá a 80 que hierva a 100 en Barranquilla, por ejemplo. Entonces son hipótesis. ¿Sí? Sí, correcto. Si tenemos en cuenta ese ejemplo del agua, podemos decir que hay de pronto variables que afectan a esa hipótesis, ¿no? Sí, claro. Claro, ¿cuáles son las otras variables? ¿Por qué el agua hierve a 80 grados en Bogotá, Puede, grados centígrados, y a 100 en Barranquilla? puede ser altura, el clima. La altura y La la presión presión atmosférica. atmosférica. Altitud, La clima. presión atmosférica, ¿cierto? Esa es un factor u otra variable que interviene en mi ejercicio, en mi hipótesis. ¿Sí? Pero también puede ser que sea falsa, o sea, que no sea cierta y Claro, sí sea el claro. 100 a 100 grados. Claro, claro, claro. Por eso es que tú lo experimentas. Hipo quiere decir bajo, entonces hipótesis es una tesis de baja posibilidad. Entonces, ahora demuéstrelo y coloque lo que eso que usted está diciendo es de alta posibilidad. O sea, ¿qué hay que hacer con la hipótesis? Demostrarla para que se vuelva tesis. Exacto, lo que tú estás diciendo, tú lo acabas de decir perfectamente, es la probabilidad, la alta probabilidad de que ese evento ocurra. Por eso es la hipótesis. ¿Claro, compañero? Repito, hipo quiere decir bajo. O sea, la hipotética posibilidad es que sea muy baja posibilidad de que pase. Entonces, una hipótesis tiene una baja posibilidad de ser demostrable. Entonces, ahora demuéstrela para que sea una tesis. Muchas gracias por tu apreciación, que es muy acertada. Sí, me queda claro, profe, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a ti también por tu participación. Entonces, compañeros, fijándonos de qué es un sistema, qué interviene en esos sistemas, cualquier tipo de sistemas, ¿cierto? Que no se nos haga raro poder aplicar. Lo que vamos a ver en estadística, lo apliquen en cualquier tipo de sistema. En cualquier tipo de sistema. ¿Por qué? Porque es que la matemática es universal. Por eso yo la puedo aplicar en todos lados. Entonces, no es que yo no sé aplicar un promedio en el sector agropecuario que en el sector financiero. La misma fórmula de lo que varía o lo que cambia es la población. ¿Sí? Entonces, es como para que tengamos muy en cuenta estos procesos. Todos son sistemas, absolutamente todos, que interrelacionan entre sí de acuerdo a un ambiente y que tienen unos parámetros que me ayudan a incidir en unos objetivos que se pretenden. Y esos objetivos tú los comienzas a analizar por medio de las variables y le das unos valores cualitativos o cuantitativos
una estadística descriptiva, que es lo que vamos a ver en estos módulos, y que te ayudan a tomar esos datos, esa información, la procesas, la analizas, la recolectas, sacas un insumo y tomas una decisión. Eso es lo que vamos a hacer aquí en estadística. ¿Listos? ¿Claros? Compañeros, Por mi parte, sí, señor. ¿alguna otra duda? Esto es teoría. Hasta ahora aquí vamos teoría. Y ahorita, por eso les digo, váyanse leyendo datos, cómo se agrupan los datos, qué es agrupación de datos. Entonces, vamos a irlo viendo con calma, tablas de frecuencias, y ya pues vamos a comenzar con los modelos matemáticos. Variables absolutas y todas las notas. ¿Listo, chicos?